en AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que tus soles quiere tu espanto, dale tus penas para su canto. Muy pero muy buenos días, feriado y 20 años de la Radio de las Madres. Aún no se siente, quizá te azoten cuando te encuentren sobre su vientre. Estás parado, te tocó el tiempo que te ha tocado. Y el tiempo de hoy, 17 grados 2 décimas, se siente el calorcito de la máxima 26 cuando llegue la tarde. Que los astros te van a ver, que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Y así estamos, arrancando este nuevo día, esta nueva semana, hoy ya 24 de noviembre. Y atentos porque a pesar de que hay poco tránsito, hubo choques en el transcurso de esta mañana, mucha gente que salió. Vos vas pagando, nadie que entienda ya de tu herida. Solo la noche se hizo tu amiga. Giros violentos aún no se sienten, quizás te azoten cuando te encuentren sobre su vientre. Estás parado, te tocó el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailar otra vez, que los astros te van a ver, que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Bailaré, bailarás, bailar otra vez, que los astros te van a ver, que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Y abrimos las líneas, porque esto lo construimos entre todos, lo celebramos también entre todos. 20 años de esta AM530, esta Radio de las Madres, que es voz, que es palabra, que va en conjunto con esas marchas de la plaza de todos los jueves y que por supuesto fue algo que visualizó Eve de Bonafini y se materializó, se transformó en un hecho y que es una radio, una herramienta comunicacional que no para de crecer desde aquel entonces para acá. 11 3200 0530. Bueno, hoy lo celebramos todos juntos. Dale. Que los astros te van a ver, que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Bailaré, bailarás, bailar otra vez, que los astros te van a ver, que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Y para los que salen a buscar el transporte público porque toca trabajar en este día o ir a hacer lo que sea, bueno, Tren Mitre no está llegando a Retiro, ramal a Tigre está interrumpido, mientras que los ramales a Suárez y a Mitre corren limitados hasta Belgrano R. El resto de los trenes circulando con cronograma de día sábado. El subte arranca recién a las 8 de la mañana. Hubo un vuelco en Boedo, Juan de Garay y 33 Orientales. Atentos los que circulen por ahí. Buen día, bienvenidos, bienvenidas, buen comienzo de mañana para todos y para todas. ¿Cómo anda querido Silvio Soler en este lunes? Está espectacular, me dice. Los lunes, dice que le encantan los lunes a Silvio Soler, y feriado, exactamente. Lo lindo para los que salimos igual, temprano a la mañana en estos días, la ventaja, al margen de la fiaca del feriado, viste el clima
así como más claro, más tranquilo, es que no hay nadie, que, o sea, circulás muy, muy tranquilo por la calle y que se hace todo más despacio igual. Por más que labures o lo que sea, igual se va como en otro ritmo, ¿viste? Se trabaja más tranquilo. Me mira Juan Pablo Fierro, asiente con la cabeza y dice, yo sé, Nico, que sos optimista, pero igual moderar, hermano, me dice. No, pero igual, como vamos a hacer lo posible para laburar más tranquilos a pesar de que hay un montón de información, arrancando esta semana. Leandro Odesa también en los controles del streaming, Gary Castro también en coordinación, producción a la distancia, y estamos también con Vicente Castro en las redes sociales, equipo completo arrancando esta mañana. Después lo que vamos a tener hoy, digo, a lo largo de todo el día en la programación de la 530 va a ser esta celebración y esta conmemoración que es clave para nosotros, que lo vemos y lo vivimos como un dato histórico. 20 años cumple esta radio, la M530. Vamos a tener presente a la voz de Eve a lo largo de la programación, a sus recuerdos, a cosas que ella ha dicho sobre este medio puntual de comunicación, de cómo lo pensó, cómo lo soñó y cómo después, por supuesto, se fue transformando en un hecho y fue transitando distintas etapas hasta llegar a esta que cumple y conmemora las dos décadas, y sobre todo pudiendo ser un medio que se mantiene y mantuvo con todos los bemoles de estas últimas 2 décadas, sobre todo después de muchos ataques que ha recibido y que tiene, por supuesto, la complejidad de transitar un medio de estas características, como lo fue durante el macrismo entre 2015 y 2019, pero manteniéndose vigente para ser una herramienta y un lugar donde tener voz desde los sectores que sufren este tipo de modelos, como también nos está pasando hoy, por supuesto, en día, y que también de alguna manera poder seguir estando en estos tiempos es parte, podríamos decir, gráfica, ¿no? Para lo cual se fundó este medio y para la cual Eve y todas las madres pensaron este medio hace 20 años, así que hoy 2 décadas de la M530 y esta emisora que la construimos entre todos día a día, así que son bienvenidos todos los mensajes al 11 3200 0530, los leemos, los escuchamos ahí, desde cuándo son parte de la M530, de la radio de las madres, también el streaming, somos radio la M530, que ya estamos ahí conectados desde temprano, así que lo que a ustedes los lleve a pensar este día, algún recuerdo, alguna anécdota, algún sentimiento que le genere la radio de las madres, bueno, para eso están abiertas las líneas en este 20 aniversario para nosotros, y yo lo digo en términos generales, sabiendo que lo comparto con el resto del equipo de un buen comienzo, pero también con muchos de los otros compañeros y compañeras que están en la radio a lo largo de cada uno de los días, y en lo personal también para mí es un honor estar y ser parte de esta radio, es un orgullo a diario ser parte del aire de la 530, porque es un lugar donde se trabaja con compañerismo, donde hay mucho de el pensar una comunicación para todos y todas y que realmente represente lo que pasa y sobre todo en estos tiempos. Es un ejercicio creativo y de compañía que para mí es también parte de lo que hace esta radio. Tiene este lugar las características de los lugares de donde a mí me gusta trabajar y de cómo pienso la comunicación, así que bueno, es un honor y un orgullo para mí ser parte de esta emisora y también que nos acompañemos mutuamente con ustedes en el día a día. Esperamos y siempre tenemos ahí el anhelo de hacerlo todos los días un poco mejor. Lo que sí es seguro y que no van a no tener, por lo menos de esta persona y del resto de los que hacemos la 530, es el compromiso diario de informar con la verdad, con sensatez, con honestidad intelectual, podamos estar más o menos de acuerdo,
pero eso seguro es parte de los valores y de las premisas que tiene quien les habla y que también sé que compartimos con muchos de los que hacemos la radio en el día a día. Así que 11 3200 0530, sus emociones, sus reflexiones, súbanse también a la celebración y conmemoración de estos 20 años de la radio de las madres. También en el streaming lo pueden hacer. Todo dicho, y nos metemos con los títulos principales de este comienzo de semana. Nicolás Márcico repasa el menú completo en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Y hubo un mensaje que marcó parte de la agenda del fin de semana y que también marca parte de la agenda de este comienzo de semana, que es el audio que mandó Cristina Fernández de Kirchner al encuentro plurinacional de mujeres, diversidades, que se hizo en Corrientes durante este fin de semana. Fue muy importante. Hubo un mensaje también sobre lo que está pasando con Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta del PJ, principal líder de la oposición en estos tiempos en nuestro país, y hubo un pedido también por la libertad de la presidenta del PJ nacional. Bueno, ella mandó un audio a ese evento, fue parte de la crónica del cierre de fin de semana y lo es también hoy a esta hora. Pero me parece que habla ese mensaje del contexto en el que se está en este momento en nuestro país, en el que están las mujeres en este momento en nuestro país, y creo que es parte de lo que de alguna manera este tipo de modelos económicos, este tipo de propuestas están llevando adelante y haciendo calar hondo. Va a hacer falta de mucho trabajo y de mucha idea y creatividad para reconstruir esto, pero escuchemos lo que reflexiona al respecto la titular del PJ. Hay millones de argentinos que también están privados de su libertad en un país endeudado e hipotecado, que tampoco puede decidir nada, por supuesto, en beneficio de su pueblo, ¿no? Hay miles de jóvenes a los que los han privado de la libertad de tener un trabajo digno porque no lo encuentran por ninguna parte. Miles de jóvenes que no tienen la libertad que tuvimos nosotros, por ejemplo, que pudimos elegir estudiar, aun cuando también trabajábamos, porque ya ni siquiera hay becas, porque han desfinanciado la educación, ni computadoras, ni nada. Están privados de su libertad millones de argentinos que, pese a tener trabajo registrado, no pueden llegar a fin de mes y cada vez se endeudan más y más y más y más. Están privados de su libertad los que aún con múltiples trabajos tienen dificultades para hacer frente a todos sus compromisos, a la vida que tenían antes, en la que podían darse gustos que hoy ya no pueden. Tampoco se puede vivir únicamente para trabajar y dormir y sobrevivir. Bueno, esa sensación, ¿no? De que no podés hacer nada de los planes que quizá tenías en la cabeza. Está muy difícil proyectar en estos tiempos, ¿no? Pensar en cierto desarrollo de la economía, del hogar, ¿no? De la familia, incluso también de los trabajos, te dediques a lo que te dediques. Hablaba con un fabricante de toda la vida de zapatos el fin de semana. Vamos a tener un sorteo, seguramente con la gente, y lo vamos a estar anunciando en los próximos días, de esa fábrica de zapatos. Y hablaba el otro día y claro, me decía, bueno, mira, nosotros en los tiempos que más o menos va bien, y que la economía está pujante, etcétera, hacíamos hasta hace unos años 240 pares, 250 pares de zapatos por día. Estamos hablando de una fábrica de un volumen medio importante, de medio para arriba, del conurbano bonaerense, que por supuesto tiene su propia marca y que le vende también a otras marcas, ¿no? Que produce para otras marcas. Y claro, y hoy la realidad de esa fábrica es que hace un 20%
menos de un 25% de lo que hace para un momento donde el desarrollo está importante. Claro, 50, 60 pares por día, que pensémoslo en el volumen de la producción masiva, ¿no? De la producción de mediana a gran escala. Entonces, obviamente, ¿no? Después hay otras estructuras que harán 1.000, 1.500 zapatos por día, otros que harán menos, pero para lo que es la Argentina, que no es Brasil, ¿no? Donde realmente la producción del zapato es masiva en serio, es un volumen, y eso hoy está afectado y está al 20%, al 25%, y tiene que ver con que no hay consumo, con que no... Bueno, todo eso lo que hace básicamente es menos transporte, menos consumo, menos venta en los locales, y así, ¿no? La economía nacional en retroceso absoluto. Desarrollo es una palabra que queda lejísimos en ese contexto, y que lo que vos sentís con la recesión, con el mango que no alcanza para llegar a fin de mes, etcétera, etcétera, bueno, es ni más ni menos que eso. Pero después te hablan de los créditos que supuestamente están por venir y finalmente no vienen, te hablan de la macro que no sé qué es Sarasa. La cuestión es que los bancos norteamericanos y el JP Morgan dijeron que le iban a prestar $20.000 millones para generar cierta confianza en el gobierno nacional en temporada de elecciones. Pasaron las elecciones, ven lo que hace el gobierno nacional y le dicen, che, mira, me parece que no te vamos a poder prestar toda esa plata, y será porque no tienen garantías, ¿no? O será porque, en todo caso, te quieren tener ahí soñando y pidiendo limosna, para de alguna manera manejarte y controlarte el crecimiento, el desarrollo sí, desarrollo no, lo más posible. En definitiva, para verlo claro lo que está pasando en estos tiempos, tenemos que saber qué es eso, que en todo caso, a través de los recursos y los ajustes económicos, préstamos sí, préstamo no, swap sí, swap no, lo que te hace un país extranjero que se mete de esa manera en tu economía es decirte hasta dónde vas a crecer, qué vas a explotar y qué no vas a explotar, qué rubro vas a desarrollar y qué rubro no. Y cuando vos compartís rubros y sectores de producción, sobre todo, ¿no? Como es el caso del agro, con quién se mete en tu economía para decirte que sí y que no, y bueno, muy probablemente no sea prosperidad y desarrollo lo que te vaya a proponer, porque de alguna manera sos un competidor. Entonces, bueno, es como sería como que, a ver, ¿cómo decirlo? Te abrís un kiosco, te ves un vecino que se abre otro kiosco y es él el que te viene a decir, che, fíjate que tal producto capaz es lo que más te conviene a vos ahora. Bueno, muy probablemente, a menos que sea una persona muy, muy buena, que no parece ser las características de estos socios actuales, lo que te diga sea lo que sea para su conveniencia y para su interés, no para el tuyo o el de tu gente, ¿no? Tu familia, etcétera, etcétera. Nos metemos con la primera entrevista porque también hay otros datos de la crónica que hacen a esto que estamos transitando hoy por hoy, y tiene que ver con todo lo que dejó y todos los nexos, los hilos que deja también la causa de las coimas en la Andes, expuestas, pero expuestas no solo de hoy, y no solo de este gobierno actual, sino también de los hilos oscuros de los últimos 30, 40 años también de nuestro país y más atrás también. Vamos a hablar de todo eso con Horacio Lutzky, que es abogado, escritor, el autor de Yossi, el espía arrepentido, y que por supuesto es uno de los hombres que más ha investigado la causa AMIA en nuestro país. Horacio, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres en este 20 aniversario te saludamos, hoy que estamos de conmemoración. Buen día, Nicolás. Bueno, antes que nada un gran saludo, realmente muy importante estos 20 años, muy significativo, así que bueno, un honor que justo estemos hablando en un día pero tan especial. Gracias, Horacio. Sabía que te iba a generar esa emoción, así que por eso arranqué la entrevista aclarándolo. Gracias por esas palabras, querido. Horacio, te pregunto porque estuviste contando los últimos días algunos detalles de los nombres que están vinculados en estos tiempos a la causa Andes,
con lo que fue el atentado de la AMIA. Y a mí, la verdad que no me deja de sorprenderme esos nexos, y por eso tenía ganas de charlarlo con vos, donde, bueno, de repente, bueno, empiezan a aparecer nombres que no son parte de la historia, ¿no? O de historias medio oscuras de nuestro país hoy solamente. No, claro, como vos mencionabas en la apertura, increíblemente hay lazos, hay tramas oscuras que nunca fueron desmontadas, donde aparecen servicios, y en este caso donde aparecen cara pintadas, es decir, sectores de derecha o de ultraderecha que históricamente, desde hace varias décadas, han estado conspirando contra minorías, contra sectores populares y contra la democracia. Y en medio de todo eso, en tanto y tanto, van haciendo negocios o negociados, arman sus boliches para distintos delitos, y en ese contexto aparece el escándalo de Landis, con un nombre que está en el centro de este entramado, que es Miguel Ángel Calvete. Y claro, cuando aparece este personaje, inmediatamente se me encendieron todas las alarmas, porque no es cualquier nombre. Miguel Calvete, el día del atentado a la AMIA, se encontraba reunido con carapintadas a 250 metros de la Mutual Judía, con justamente militantes del Modín, que es el partido que fundó Aldo Rico, y otros carapintadas. Recordemos que fueron quienes se levantaron en varias sublevaciones, tanto en el gobierno de Alfonsín como el de Menem, buscando evitar el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que una filmación aficionada de los primeros momentos después de la explosión muestra a uno de los lugartenientes de Aldo Rico, Jorge Pacífico, ahí entre los escombros. Entonces empieza una línea de investigación donde Pacífico dice que, bueno, que él estaba en una reunión en un bar de Corrientes y Pasteur, y entre los nombres que da, que son 3 personas más, está Calvete. Estaba Calvete, que era militante de ese espacio, era el referente en Capital Federal. Estaba el apoderado nacional del Modín, que ahora vamos a ver que vuelve a aparecer estos días. Ajá. Y estaba otro carapintada ya fallecido, de apellido Burgos, quien había estacionado una ambulancia trucha antes del atentado, también a 200 y pico de metros de la AMIA. Que es la famosa ambulancia trucha que tenía esa X marcada en el techo, ¿no, Horacio? Ahí está. Exactamente, y que instantes después del derrumbe del derrumbe de la AMIA, del edificio, digamos, todos los estragos de los edificios de la zona, bueno, las imágenes que recordamos quienes acudimos rápidamente a la zona, que eran prácticamente de guerra, ¿no? Bueno, milagrosamente esa supuesta ambulancia de inmediato estaba ahí, varios sobrevivientes mencionaron esto, pero hay fotos además y les llamó la atención. Bueno, cuando tienen que declarar, Pacífico dice que había ido a esa reunión para ayudarlo al apoderado nacional del Modín a comprar un BMW. Bueno, esta circunstancia quedó bastante en duda, porque el vehículo ese había sido vendido finalmente el día anterior. A su vez, Calvete supuestamente se iba a encontrar con Pacífico para tratar un tema vinculado a una asociación de ayuda a discapacitados. Ahí, el tema de discapacitados que estamos hablando ahora, en ese momento parece que ya lo estaban conversando, y bueno, y este Burgos que dijo que usaba ese vehículo para traslado de minusválidos. La realidad es que acá hay que tener en cuenta varios puntos. Uno de ellos que
el Modín y todo un sector de carapintadas venían imbuidos de una ideología de extrema derecha y cargada de antisemitismo. De hecho, un mes y pico antes del atentado a la AMIA, un grupo de militantes del Modín fueron detenidos cuando estaban haciendo pintadas en la zona del 11 con esvásticas, con cuestiones de antisemitismo. Eso fue El poco Modín tiempo venía- antes del atentado, ¿no, Horacio? ¿Decís? Poco tiempo claro, antes. poco tiempo antes. Mirá. Y al mismo tiempo, por si esto fuera poco, ese sector estaba con vínculos frecuentes con la embajada de Irán, incluso dando adhesión a actos en homenaje a la Ayatollah Khomeini. Es decir, cuando sucede, bueno, y por si fuera poco, Pacífico, un experto en explosivos, en armas, en su momento se había detectado que estaba ofreciendo en venta un helicóptero, nada menos. Un dato sugestivo también, porque en la madrugada previa al atentado hubo un helicóptero que se detectó orbitando sobre el techo de la AMIA. Es decir, todo esto era una de las pistas locales, que era la pista Carapintada, había otra pista que era la pista Siria, de todo un grupo de personajes cercanos a Menem. Es decir, todo lo que tenía que ver con las pistas locales y, por supuesto, el papel de la Policía Federal. Vos mencionaste Yossi, el espía arrepentido, la investigación que hicimos con Miriam Lewin, que más allá de la serie, toda la documentación está en el libro, o sea, la info pura y dura, ¿no es cierto?, que habla, en definitiva, de zona liberada en los dos atentados. Es decir, todos los elementos que hablan de la participación local, fueron eliminados y los partícipes protegidos. Entonces, esos conos de sombra se prolongan en el tiempo y así es como no hubo investigación, no hubo sanción y uno no puede dejar de relacionar aquellos hechos con lo de Andis. Y un punto más. Viste, Nicolás, que hubo un dictamen muy detallado del fiscal Picardi, que realmente es una trama tremenda, muy detallada, es un pequeño librito, pero que incluye algunas fotografías de las anotaciones, los cuadernos que tenía Calvete. Hay un cuaderno que dice algo así como Círculo Tuco, que es evidentemente su gente de mayor confianza, y están la mayoría de los nombres de los cuales se está hablando estos días. Sí, ¿no? de hecho en ese Círculo Tuco arranca con los nombres de la esposa y de la hija, digo, son como los principales, claro. Claro, y Español, y todos los personajes que aparecen después en la investigación del fiscal Picardi. Bueno, en ese listadito están dos de las personas que el día del atentado a la AMIA estaban con Calvete, o sea, siguieron teniendo velación. No te puedo creer. Sí, si vos mirás esa foto con el listado, además de algún conocido periodista, en fin, todas esas relaciones, aparece el nombre de Pacífico y aparece el nombre de Rodríguez Dey, que era el apoderado del Modín al 18 de julio de 1994. Entonces, evidentemente, esos lazos se extendieron en el tiempo, ¿no? Y claro, después si uno analiza que Pacífico en su momento realizó algún curso junto con el oficial de Centeno, ¿no? Que es el primer denunciante de vudú, que dijo en su momento haber escuchado de espaldas una conversación en un bar y entonces ahí va y hace las denuncias. En fin, hay gente vinculada a sectores muy, muy oscuros de nuestra democracia, ¿no? Uno no tiene las pruebas de nada concreto para afirmarlo fehacientemente, pero son esas casualidades permanentes que deberían llamarnos mucho la atención. Y qué casualidad, Horacio, también, digo, estamos hablando de la década del 90, estamos hablando de personas, digo, que fueron concejales de Cambiemos entre 2015 y 2019 y que vuelven a aparecer, ¿no? Y de manera
muy expuesta a quedar vinculados a una trama que está investigando la justicia, ahora con este gobierno actual. ¿Qué quiero decir con esto? Que está claro que son personajes que tienen acción en momentos muy puntuales, ¿no? Con gobiernos muy puntuales, digo, porque no está saltando acá algo que se dio, no sé, en otros años distintos, sí, ¿no? Digo, desde la vuelta de la democracia para acá, sino en tres cortes muy específicos. No es menor lo que estás diciendo, Nico, porque en contra de lo que el sentido común instalado fundamentalmente por los grandes medios dice, ¿no? Respecto de la culpabilidad de partidos nacionales y populares en las grandes desgracias de nuestro país, si unimos las tragedias de los 90 con lo que estamos viviendo ahora, hay una línea pero muy directa. A ver, los atentados contra la Embajada de Israel, contra la AMIA y contra la fábrica militar de Río Tercero fueron cometidos en el gobierno neoliberal de Carlos Menem y fueron encubiertos en ese periodo. Comodoro Pi, a partir de los jueces de la servilleta famosa de Corach de los 90, tuvo desplegada una cantidad de funcionarios federales, judiciales, que muchos de ellos tendrían que haber dado explicaciones de cuál fue su participación, por ejemplo, en la trama del contrabando de armas a Croacia, Bosnia y Ecuador de Menem. Ahí está. El caso de Bonadío era uno, el caso del fiscal Moldes era otro. Moldes era funcionario en el área de migración, por ahí entró Monser Alcázar en la época de Menem. Bonadío estaba en legal y técnica asesorando para los decretos de Menem del contrabando de armas, es decir, todos ellos se beneficiaron de ese esquema que tiene que ver con los atentados. Eso lo he escrito con detalle en otros libros, aparte de Yossi, en La explosión y en Brindando sobre los escombros. Entonces, como tenía relación con los atentados, el tema de la voladura de Río Tercero y el contrabando de armas, nunca de esos funcionarios que después tuvieron a justicia debieron haber sido quienes investigaban. Al revés, debieron haber sido investigados. Y bueno, ese esquema que nunca se desmontó es lo que yo llamo el huevo de la serpiente, ¿no? Ahí en los 90, con el desvío de las investigaciones de los atentados y de los grandes crímenes del menemismo, se perfeccionó un sistema que después tomó forma como lawfare, es decir, funcionarios judiciales que en lugar de investigar encubrieron, que plantaron pruebas, que eliminaron otras, que pagaron a testigos y todo eso, que no tuvo además castigo, porque esos son delitos graves y la verdad que nadie pagó gravemente por todo eso. Y bueno, entonces después de ese posgrado, eso se utiliza para persecución política, para proscripción y para todo lo demás. Entonces, son temas que exceden y en mucho a las víctimas directas de esos crímenes, ¿me explico? Tal cual, cual. Ahí estamos. Y te digo, Horacio, que hasta incluso después, cuando vos decís, bueno, todo, ¿dónde termina, no? Toda esa plata, todo ese entramado de coimas, etcétera, que está investigando la justicia. Después hay que ver dónde reporta, ¿no? Esa parte asociada a estos personajes que son parte de la historia, ¿no? Y de los actos más nefastos que hemos tenido en los últimos 30, 35 años. Sí. Entonces, después cuando si eso avanza y esa investigación profundiza, bueno, ¿a dónde llega? ¿No? ¿Dónde reporta todo ese dinero? Claro. Siempre se corta, o sea, las terminales últimas no pagan, y todo lo contrario. Si ahora nuevamente con este gobierno, bueno, se volvió a los fondos reservados de la CIDE, a la falta absoluta de transparencia. Ahí está. Entonces, en los 90 se demostró que los fondos reservados de la CIDE se usaron para desviar la causa AMIA, está acreditado, es decir, el pago de $400.000 a Tejeldín, por ejemplo, salió de ahí. Mirá. Y muchas otras maniobras. Entonces, es como un círculo de protección, ¿no? Donde hay un sector político que arbitra y recauda y bueno, arma tramas, y después están estos sectores permanentes que pasan los gobiernos, pero
pero evidentemente van siendo los aliados, como vos dijiste, ¿no? De distintos gobiernos del mismo signo, ¿no? Sí, y lamentablemente parecerían ser la única política de Estado real. ¿No? Digo, porque Sí, son los que están siempre. Después el resto como que nos animamos a debatir todo, ¿viste? Si hay que financiar a las universidades públicas o no, si hay que financiar la salud pública o no, y debatimos todo, pero parece que esto pareciera que es una política de Estado que evidentemente queda y sí. incluso con los mismos nombres. Es la garantía. Por un lado, servicio de inteligencia y por otro lado, la corporación judicial, que es la más intocable de las corporaciones. Horacio, siempre es muy interesante charlar con vos y también la claridad con la que nos contás estos capítulos, ¿no? O estos datos también que hacen al presente y a lo que viene pasando en las últimas décadas. Te mandamos un abrazo grande y gracias por estos minutos con la Radio de las Madres. Al contrario, un abrazo grande y nuevamente felicitaciones por el aniversario. Gracias, Horacio. Abrazo grande. Ahí estaba Horacio Lutzki, abogado y escritor, autor de Yossi, el espía arrepentido. Tremendo, los nombres que hoy son parte de esta investigación y de esta causa por las coimas de la Andis y que, bueno, evidentemente son nombres que a donde hubo alguna mancha venenosa y algún dato horrible de la historia contemporánea de nuestro país, bueno, evidentemente son nombres que se repiten. AM530, 20 años. Bueno, soy Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, candidata a diputada provincial por Fuerza Patria. Y bueno, quiero mandarle un saludo a la Radio de las Madres, este lugar que nos abraza y que nos sigue guiando siempre a todos y a todas. Somos Radio. AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda. Sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad.
Mira, Pablo Dacal haciendo Ayer Nomás, este tema mítico, hablando de historia y de décadas de historia. Bueno, uno de los temas, por supuesto, que estaba prohibido, ¿no? Durante la última dictadura cívico-militar, pero que marca y que cuenta de manera perfecta esos años y que, bueno, es un tema también muy actual, por su letra. Gran versión de Pablo Dacal que escuchábamos ahí de Ayer Nomás. En este 20 aniversario de la Radio de las Madres. Muchos mensajes que van llegando al 11 3200 0530. Línea de oyentes, compartimos y nos abrazamos en este día donde, por supuesto, celebramos los 20 años de la Radio de las Madres y la necesidad, ¿no?, de sostener este medio, que lo hacemos entre todos en el día a día, generando comunidad y sobre todo apostando por una comunicación que también hable de soberanía, de dignidad, ¿no?, de la realidad de los trabajadores y trabajadoras, y que por supuesto pone a conversar todas esas miradas o todos los pensamientos sobre lo que se espera, ¿no?, de eso para adelante. Está habiendo mucho debate, veo que está habiendo muchos intercambios. Ayer me parece que fue un domingo interesante con muchas notas de análisis, de opinión, sobre lo que se está debatiendo, el peronismo de estos tiempos, el campo nacional y popular de estos tiempos, y me parece que empieza a tomar y a haber un registro de la necesidad de que haya propuestas claras con creatividad, con coraje y con valentía, pero sobre todo con claridad, ¿no? Y con creatividad que puedan realmente representar las demandas que está habiendo en estos tiempos, ¿no? Y después, bueno, por supuesto hay que hablar de la tecnología, de la virtualidad, de cómo todo eso atraviesa las nuevas generaciones, pero en concreto es, bueno, ¿qué pasa hoy, no? Digo, hoy estamos frente a un modelo que no genera puestos de trabajo, que deja y marca, ¿no?, el rol del Estado como algo, ¿no?, que te va a dejar a la deriva, y en ese sálvese quien pueda. Algunos creen que bueno, que de verdad que esto es la supervivencia del más apto. Pero bueno, sin embargo, tiene que seguir habiendo ideas que muestren que eso no es así, pero resolviendo lo concreto. Digo, cuando hay necesidades, la solución se espera ayer, no se espera de acá a posterior a un debate larguísimo o eterno, ¿no? Estoy terminando de leer el libro que la otra vez sorteamos, acá de la hora de los depredadores, ¿no? Del mismo autor de Los Ingenieros del Caos, ¿no? Este italiano muy interesante, que viene hablando mucho de las derechas, de las nuevas derechas en términos globales, y está bien interesante porque lo que muestra es que cuando los dirigentes que creen en la democracia o que creen en las instituciones de la democracia dejan mucho espacio libre, mucho espacio vigente, porque no toman decisiones, porque la decisión que toman es no decidir, justamente, y lo hemos visto lamentablemente recientemente acá en nuestro país, hace poquito, en los últimos años. Bueno, cuando vos crees que el no decidir es una decisión posible, lo que termina pasando es que algo termina ocupando ese espacio, y lo que ocupa ese espacio generalmente es lo que termina jugando para las corporaciones, no para el conjunto. Bueno, está bien interesante pensar sobre eso, porque está pasando en muchos lugares de nuestro planeta y de nuestro globo, y eso está haciendo ver que, bueno, lamentablemente los que parece que avanzan son los que muestran las armas primero, ¿no? O las ponen en funcionamiento primero, como estamos viendo ahora en el Caribe con las advertencias amenazas que le está haciendo Estados Unidos a Venezuela, ¿no?, por estos días y por estas horas. Pero volviendo al territorio, vamos a saludar ahora a Javier Gastón, que es intendente de Chascomús, y queremos hablar un poco de cómo está también la situación en ese municipio de nuestra provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Javier? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. Hoy estamos de 20 aniversario, así que te sumamos también a esa celebración. Muy buenos días, Nicolás y el equipo, muy buenos días a todas las madres, muy felices 20 años
lucha, de esperanza y de una construcción que todos necesitamos, que todos valoramos y que tenemos que seguir sosteniendo. Gracias. Estos 20 años nos hacen bien a todos. Gracias por esas palabras, Javier. ¿Qué te parece a vos que está pasando con la comunicación? Y ya que arrancamos por ahí, ¿cuál te parece que es la importancia de este medio y de medios que tienen estas características? Y lo que es importante que se dé la posibilidad de escuchar a todas las voces, que se dé la posibilidad de que de distintos sectores podamos ir expresando lo que nos pasa, y lo que nos pasa también en las comunidades intermedias del interior de la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con esta construcción de democracia que está como está, ¿no? Una democracia cuestionada a nivel mundial, una democracia representativa que está en crisis. Hablaba recién del Cano Empoli con los ingenieros del caos, que plantea precisamente el avance de la extrema derecha en base a la fake news, ¿no? En base a la mentira, en base a crear escenarios que no son tales y que llevan a la destrucción de las comunidades. Javier, ¿cómo está en ese contexto que acabas de enmarcar Chascomús? ¿Qué se está viendo o cómo está impactando este modelo y cómo están impactando estos tiempos en Chascomús? Mira, yo soy intendente desde el 2015. Fui intendente con Mauricio Macri como presidente, con Alberto Fernández como presidente y ahora con Javier Milei al frente del gobierno nacional. ¿En qué momento te tocó, desde que sos intendente? No paramos de tener éxitos. Cada periodo tiene su baile distinto. Tal cual. No, pero te tocó la pandemia macrista, te tocó la pandemia del COVID y bueno, y ahora ni que hablar. Sí, precisamente eso, el vínculo con el Estado Nacional, incluso con el macrismo, mal, pero lo teníamos. Después vino el gobierno de Alberto Fernández con las complicaciones de la pandemia y todo lo que esto trajo aparejado y las complicaciones propias que nos generamos, pero lo que estamos viviendo ahora es algo totalmente inusitado. No hay ningún tipo de vínculo, de contacto con el gobierno nacional, con alguno de los ministerios, y no me pasa solo a mí, nos pasa a los 2.320 intendentes de todo el país. Quizá un poquito más exacerbado a los intendentes de la provincia de Buenos Aires, donde bien sabemos lo que está padeciendo el gobierno provincial con el recorte de coparticipación, que la están sufriendo todas las provincias, pero hay un saneamiento particular con la provincia de Buenos Aires. Y eso repercute en el día a día del trabajo de los municipios y de cada una de las comunidades. Que no haya trabajo, que no haya generación de empleo, que las tarifas estén desreguladas como lo están, que la salud esté cada vez más empobrecida por falta de políticas públicas nacionales, nos afecta y mucho a todas las comunidades. Y bueno, y acá estamos los intendentes sosteniendo, surfeando el temporal, ¿no? Tratando de apelar al trabajo comunitario, al trabajo hacia adentro de cada una de las comunidades, en vínculo permanente con nuestro gobierno provincial. Javier, ¿cómo está la recaudación? Mira, justo acá un oyente manda esta pregunta que tenía apuntada para hacerte, pero menciono que también los oyentes están preocupados por eso, para que lo sepas, porque claro, el tema de la recaudación, ¿no? de los municipios, de las tasas, me parece que hay algún punto en el que el vecino se da cuenta, ¿no? que bueno, digo, porque le está pasando, que no está pudiendo pagar las tasas, o porque el intendente lo cuenta, pero la recaudación, bajó bastante, y eso se suma también a las dificultades de si no hay presupuesto del Estado Nacional, etcétera, se suma también a las dificultades, ¿no? para la gestión local.
Sí, se están continuamente haciendo malabares de distintos tipos para poder sostener el funcionamiento del municipio. Bien decís vos, las tasas. Los municipios no cobramos impuestos, cobramos tasas, que es a partir de un servicio que prestamos los municipios. Prestamos el servicio de mantener la limpieza y por eso es la tasa. Digo esto porque muchas veces algunos vecinos pretenden que con lo que cobra el municipio de tasas se pavimenten calles o se hagan obras de infraestructuras como cloacas o extensiones de agua de red, y todas esas son obras de una gran inversión que antes contábamos precisamente con políticas nacionales que nos permitían hacer. Hoy eso no está. Y llevado a cómo está la recaudación de esas tasas, está resentida. Hay muchos vecinos que obviamente, si no pueden llegar al 15 de cada mes, obviamente no van a poder pagar la tasa por alumbrado, claro, por barrido, por la limpieza. Entonces también se va restringiendo y eso se va pauperizando el servicio que vamos prestando. Camiones que antes se renovaban o antes se mantenían permanentemente, hoy ya no es tan fácil mantener el funcionamiento de los mismos. No es tan fácil poder sostener el nivel de actividad de los municipios en lo cotidiano. Entonces tenemos que ir destinando cada vez más recursos de esas tasas a otras tareas como es la atención de la salud. Chascomús cuenta con un hospital municipal que es el único sector de salud que hay en el pueblo, en la ciudad, una ciudad de 45.000 habitantes, y con esta situación de crisis donde cada vez hay más gente sin trabajo, sin obra social, y que recurre al hospital público para la atención de la salud, que antes lo solucionaba en el privado. Hoy esa posibilidad no está. Javier, ¿me contás por último cómo está la demanda de alimentos al municipio? Porque hay un dato que está circulando hace algunos días de que la demanda de asistencia alimentaria creció un 1000%, digo, esto es así, ¿no? Sí, es así. Desde marzo del año pasado, marzo del 24 a noviembre del 25, se incrementó en un 1000% el bolsón, el paquete de alimentos que es lo que le denominamos el complemento alimentario municipal, que es, como lo dice la palabra, es un complemento a lo que tiene o lo que pueda hacer la familia, que contiene alimentos secos y alimentos frescos, verduras, frutas, pero bueno, tiene que ver con una demanda que sigue aumentando, pues la familia, muchas familias desempleadas, las que tienen empleo no necesariamente le alcanza, y muchos programas nacionales que antes colaboraban a cubrir esta demanda, hoy ya no están. Entonces, es lo que ha llevado a un crecimiento del 1000% en un año y medio. Y tengamos en cuenta que, menos mal que existen los comedores escolares o el servicio alimentario escolar de la provincia de Buenos Aires, que ahí por día comen alrededor de 7.000 estudiantes. Si no, la demanda al municipio sería mucho mayor. Y en esto también hay que rescatar un trabajo coordinado que vamos haciendo, por un lado con la provincia, pero también con distintas organizaciones sociales, religiosas, acá muchas iglesias evangélicas, Cáritas de la Iglesia Católica. Con ellos nos reunimos una vez al mes, asistimos a esos comedores, merenderos que tienen estas organizaciones, y en esa reunión de una vez al mes vamos ajustando las necesidades que tienen estas organizaciones, y lo que ellas plantean es que bueno, la demanda va creciendo y que mucha gente se arrima no solamente por el plato de comida, sino la posibilidad de estar con alguien, la posibilidad de poder dialogar con alguien, de apaciguar un poco la angustia y que la angustia no quede... Y tener un poco de contención, ¿no, Javier? Claro. Claro. Sí, tal cual. A ver, acá los intendentes o los municipios terminamos haciendo gestionadores de la angustia de la gente y ir generando con distintas organizaciones, porque el Estado solo obviamente no puede, nunca pudo, y menos en esa situación, y tenemos que recurrir
a distintas organizaciones que con los cuales tenemos la misma empatía, digamos, que es el bien de nuestro pueblo. Tal cual. Ni más ni menos. Javier, te agradecemos mucho estos minutos con la Radio de las Madres, te mandamos un abrazo grande, sigamos conversando, estamos a disposición para lo que haga falta, pero queríamos hablar de todos estos datos con vos porque bueno, es donde mejor se siente el pulso de cómo la están pasando, ¿no? Y cómo la estamos pasando en general como sociedad. Abrazo grande, Javier. Muchas gracias y muy felices 20 años. Gracias, querido. Abrazo grande. Ahí estaba Javier Gastón, intendente de Chascomús, hablando un poco de la situación social en esa localidad. Y bueno, y también, por supuesto, sumándose y siendo parte de estos 20 años, de este 20 aniversario de la Radio de las Madres, de la Radio de EVE. Por último, en provincia ART, las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes. Somos provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Dicho todo esto, gracias a todos los que están mandando mensajes y que ahí se suman a esta celebración de los 20 años de la M530, de la Radio de las Madres de Plaza de Mayo, todos con mucho afecto. Hay un montón, así que gracias a todos los que escriben ahí desde bien temprano. Está Rosa, está Esteba, está Lucio, está Marta, bueno, un montón de mensajes que van llegando ahí y también al 11 3200 0530. Nosotros nos reencontramos mañana a las 7 de la mañana. Gracias a todo el equipo. Quédense que ya llega Roberto Caballero, el equipazo de Roberto Caballero, ahí con Marco Cittadini y el resto de los compañeros para acompañarte hasta las 10 de la mañana, valga la redundancia, pero eso, acompañémonos, machaquemos con eso, con amabilidad y celebremos juntos este 20 aniversario también. Chau. En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje.